tal? Bienvenidos un jueves más a la tertulia de actualidad de Tele Valdepeñas. Hoy, de nuevo, tertulia densa y diversa en contenido. Verán, vamos a arrancar este debate de hoy hablando del programa Pegasus. Ya les supongo informado y saturados de todos los contenidos que ha dado tanto en lo político como en lo social esta aplicación comercializada, desarrollada por una multinacional israelí, ofrecida a múltiples gobiernos y estados de todo el mundo y adquirida por muchos de estos con el pretexto o el argumento de la lucha antiterrorista. En realidad en España ha servido, por el momento que se sepa, para expiar a través de sus terminales móviles a unos 60 políticos independentistas. Se especula también con que los audios cogidos del chat personal del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, y del jugador del Barcelona y propietario de una empresa de mediación, Gerard Piqué, también haya sido obtenidos mediante el programa Pegasus. Esto, bueno, les recuerdo sencilla y resumidamente cómo funciona. Aprovechando las vulnerabilidades del sistema operativo de los móviles, por ejemplo del sistema Android, o de la interacción con el propietario del terminal, pues respondiendo a un mensaje, a un SMS, abriendo un correo electrónico desconocido, proponiendo introducirse en un enlace, pues el malware, el virus que sirve para espiar se introduce en el sistema operativo del terminal, de manera que tienes acceso a correos electrónicos, cámara, galería, mensajes, chats, WhatsApp, todo lo que sea el contenido del terminal. No venimos aquí a debatir sobre lo que ustedes ya han visto y leído en todos los medios de comunicación audiovisuales y digitales, pero sí a proponer como hecho, a indagar en él, si conviene dirimir lo que es la obtención por medios ilegales o ilegítimos de una información delicada pero personal, del hecho de la naturaleza de esa información que se ha obtenido, porque puede ser incriminatoria en determinados tipos de delito. Les presento sin más a la mesa de hoy Francisco Delgado, es abogado. Paco, ¿qué tal? Encantado, Julián. Buenas tardes, gracias. Victoriano González de la Leja, exalcalde de Valdepeñas. Victoriano, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Y José Manuel Pena Fandiño, ingeniero, empresario, fundador de Tecnobit en Valdepeñas. José Manuel, de nuevo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, antes de abrir barra libre de tertulia, el punto de vista jurídico. Francisco Delgado, ¿por qué en nuestro ordenamiento jurídico la obtención por medios, digamos, alegales o ilegales o ilícitos de una prueba sirve para invalidar esa prueba? Bueno, yo creo que hay que empezar a remontarse a años que quizá la mayoría de las personas no conocen. La Ley de Secretos Oficiales es una ley de 1968, se reformó en su contenido esencialmente en 1978 y luego hay varios intentos posteriores, incluso el último del año 2021, donde los sucesivos gobiernos democráticos han tratado de matizar el contenido de la norma. Es poco discutible que haya una ley de secretos oficiales y es poco discutible que la seguridad del Estado deba de tener una serie de controles, entre otros, por ejemplo, el uso de un sistema de información como el que aludía Julián al principio de la entrevista. Yo en eso no lo pongo en tela de juicio. La cuestión es distinguir quién y cuándo y cómo, y eso está atribuido en la propia ley, tiene la capacidad de considerar que una información sea reservada o sea confidencial o tenga otro alcance determinado o que afecte a esa seguridad nacional de la que hablábamos, ¿no? Eso está reservado al Consejo de Ministros, creo recordar. Está reservado también a los altos órganos del Ejército del Estado y evidentemente está en manos de personas. Ahí es donde entraríamos en otro debate posterior, ¿vale? Porque no es tanto que eso exista, sino a mí la gran reflexión que me lleva a toda esta tormenta informativa es quién ha hecho uso, fuera de los cánones establecidos en la norma, del contenido de esa información. Eso es lo que más me preocupa en un Estado de Derecho. O sea, no que el Estado de Derecho tenga mecanismos de protección del Estado, sino que alguien, y es a título individual, pueda haber hecho uso de esa información
evidentemente con determinada intencionalidad, ante la sociedad en general, ¿no? Yo tuve la oportunidad de compartir hace años una distendida mesa con un político que estuvo en primer nivel en este país hace años y dijo una frase de forma muy coloquial, que dijo: el Estado tiene poderes que ni siquiera el Estado conoce. El Estado es una cosa y es un ente que debe de estar por encima y está por encima de los gobiernos. Es difícil de entender, pero el Estado representa a lo que no representamos aquellos que formamos parte de una determinada o de un determinado organismo colegiado o una administración pública con carácter transitorio. Y esa distinción yo creo que es difícil, decía, de entender, porque todavía nos sigue faltando madurez democrática. No pasa en este país nada que no pase en otro. Aquí lo que sucede es que se cuenta. Y se cuenta porque se tiene la intención de manipular la voluntad popular. Y eso me parece grave. O sea, a mí no me parece que haya que perseguir ahora qué gobierno estaba, si es que se han hecho realmente estas grabaciones y se ha infiltrado en determinado... No me parece eso lo más relevante. Me parece la intencionalidad, repito, con la que se utiliza eso y por qué existe una fisura en el sistema que hace que eso trascienda. También es verdad que me preocupa una cosa. Cuando los titulares de determinados organismos son cargos políticos, y eso es difícil de separar, y por tanto el cargo político responde a un determinado interés político, donde se deslinda qué es ser juez y parte, qué es ser juez y parte. Porque claro, aquí hay tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Yo ya he descubierto, los años me hacen verlo, que hay una manera de hacer política que es a través de la difusión en los medios de comunicación de una noticia, con independencia que sea delictiva o no lo sea, pero que es verdad que si una noticia difundida insistentemente, con independencia del alcance jurídico, es capaz de calar tanto en la sociedad para que la voluntad popular pueda concluir con cuestiones absolutamente distintas a la verdad. Y eso es lo peligroso del Estado de Derecho. A mí lo demás creo que es demasiado folclore intencionado, tanto desde dentro como desde fuera. Y por último, y ya para dejar tiempo a los demás, en el tema del independentismo yo no tengo ninguna duda que en aquella situación se estaba afectando a la unidad nacional. No tengo ninguna duda. Y si los poderes del Estado ejercieron el control que se debía de ejercer respecto de determinadas personas cuya voluntad inquebrantable era, y hay una sentencia firme del Tribunal Supremo, la de alterar la unidad territorial del Estado, ese sistema funcionó. Lo que no me parece bien, insisto, es que ahora alguien extraiga indebidamente e ilegalmente de eso esa información para difundirla con unos fines claramente políticos. Analizaremos las múltiples vertientes que tiene este asunto victoriano. Es político. Hoy nos desayunamos y nos almorzamos con el hecho de que fuerzas independentistas, sobre todo catalanas, están condicionando el apoyo a lo que se debate ahora en el Parlamento, que es la aprobación de las ayudas extraordinarias por la pandemia, al hecho de que se dé cuentas y se diriman responsabilidades políticas personificadas en la ministra de Defensa por este supuesto espionaje. A mí me parece una utilización desafortunada del tema. Creo que eso pone de manifiesto la baja calidad política y lo que pretenden estas personas. Estoy totalmente en contra de que se pretendan, de alguna manera, el independentismo catalán. Creo que estoy en contra. Ellos pueden pensar lo que quieran. Tengo hasta mis dudas de que sepan auténticamente lo que es una situación como la que ellos pretenden hacer, y desde luego me parece que son conscientes de las dificultades que tienen y están tirando piedras a ellos mismos a base de su inconsecuencia. Me parece que utilizar además una situación como esta, cuando son conscientes del daño que pretendían hacer, y hacerlo
intentando decirle al gobierno de la nación que te estoy apoyando, pero como no me des esto lo hago, automáticamente quedan fuera del control del tema. Es complicado gobernar con la situación ahora mismo que hay de escaños en el Congreso, y a veces se ha tenido que echar mano de estos votos para conseguir algunas determinadas cuestiones, pero si el voto necesario para una determinada cuestión va a costar en lo que ellos pretenden, mire, no, se acabó el tema. No puede ser que se utilice de esa manera tan desafortunada esta situación. Los independentistas catalanes, aparte de que no estoy de acuerdo en el tema de que, porque en aquella situación, como antes decía Paco, es que se estaba haciendo un uso indebido, se estaba pretendiendo romper el país, se estaba pretendiendo atentar contra la Constitución, se estaba haciendo algo que era totalmente ilegal, y la Constitución y el Estado tiene que tener medios, y los tiene, y en cualquier país dudo mucho que alguna de estas cuestiones se hubieran permitido. No entiendo cómo se ha podido filtrar y quién lo ha hecho, y con qué intención, está claro, desestabilizar, hacer daño por hacer. Pues no, y ahora que alguien pretenda, aprovechándose de eso, oiga, si no se hace esta cuestión, si no se aclara, si no se delimitan responsabilidades, si no se elige que se marche fulano o que se marche mengana, no le apoyo, pues mire, no me apoye. No me apoye. No me apoye. Ahí debería estar el nuevo PP de Feijóo apoyando lo que está llevando al Parlamento el PSOE. Yo creo que sí, totalmente, porque además es que lo que está llevando no es una cuestión de partido, es una cuestión de ayuda, de estabilidad en un país al que la están masacrando, y por culpa de un señor que ha perdido la cabeza, que ha perdido el Oremos, y si estamos intentando conseguir algo que en principio no es un beneficio partidista ni electoralista, ahí no tiene que haber fisuras. Y si algún partido como estos independentistas catalanes, o algunos otros también, de Bildu o incluso el P, lo que me extraña mucho es, tiene que tener una desinformación, o le está haciendo adrede buscando situaciones electorales el PNV, pero lo demás no. Y desde luego, porque ahí tenemos todos que opinar, este tema me parece una utilización absurda, y desde luego yo no lo permitiría estando en el gobierno. Sé que es fácil desde fuera opinar cuando no estás gobernando, y tienes que a veces tragar cosas que no deben de ser así, pero desde luego lo tengo claro. José Manuel, te pregunto por tu vertiente profesional. En el pasado, tu compañía Tecnobit colaboró mucho con una importante compañía israelí dedicada a la defensa, hasta donde conozcas. ¿Qué tiene de extraordinario y eventual es la transacción, el comercio con este tipo de aplicaciones o de sistemas de vigilancia o de espionaje en el mundo occidental? No tiene ningún secreto. O sea, estos sistemas en España se empezaron a usar, como en muchos países de la OTAN, pues desde Felipe González. Se empezaron a instalar en la Moncloa sistemas de escucha, sistemas de vigilancia. Uno de los promotores iniciales fue Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue cuando se construyeron los sótanos que hay en la Moncloa. Hacia abajo hay, me parece que son 10 sótanos o 9 sótanos. Entonces todas las naciones lo tienen, o sea, no es nada nuevo, ¿eh? Los estados tienen que tener sistemas para poder saber qué puede pasar en un futuro próximo, porque si no corren el riesgo, pues de lo que ha pasado en España, de que habrá un golpe de estado de unos señores que pretenden desgajar la soberanía nacional, romperla. Entonces, desde ese punto de vista, tecnológicamente, desde que están los móviles en el mercado, cada vez son menos vulnerables, pero son más aprovechables. Parece una contradicción, pero es así. Cuantas más facilidades tienes en tu móvil, más fácil es que te roben la cuenta del banco. Con esas aplicaciones, no hay ninguna aplicación segura. Esto es una afirmación personal mía, pero basada un poco en el conocimiento de lo que hay dentro de un teléfono móvil de hoy en día. Por ejemplo, las últimas modificaciones o avances en la telefonía móvil, que el único que las disponía era Huawei. ¿Qué pasó con Huawei como empresa china? Primero Trump la bloqueó, no dejó instalar su sistema de comunicación novedoso. ¿Y qué pasó en el resto de Europa? Pues prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque esa tecnología estaba solo en manos de un país, y eso no puedes tolerarlo, porque si no, no puedes proteger tu soberanía. Entonces, esto es ahora mismo
la situación internacional es muy compleja, pero realmente no es una situación debida a temas bélicos ni a temas, digamos, de explotaciones de productos y tal. Es un tema de una gran crisis monetaria, la que se ha planteado, y que se ha, digamos, concretizado pues, en una guerra por un lado, en una crisis de valores financieros por otra, en maniobras extrañas de un señor que quiere comprar el Facebook por muchos miles de millones. ¿Para qué? Para controlar el mundo. Lo que estamos viendo ahora mismo es un fenómeno, como ahora resulta que generalmente en los estados hay una filosofía clara: la ley debe estar por encima del poder. Para eso hacemos las leyes en los estados. Aquí hay un señor, don Francisco, que sabe más que yo de esto. Pero es un axioma, o sea, no hay que demostrarlo. La ley tiene que estar por encima del poder. Si el poder está por encima de la ley, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se filtran cosas? ¿Por qué determinadas personas o grupos políticos pueden tomar acciones que son ilegales, manifiestamente ilícitas? Entonces, ¿por qué esas hacen? ¿Y por qué no tomamos medidas? Desgraciadamente, y en nuestro país, yo como persona ajena al mundo político ahora, pues me doy cuenta de que no se están respetando las leyes por encima de las decisiones del poder. En nuestra Constitución tenemos claramente, deberíamos de tener, en un principio lo estaba. Yo me acuerdo cuando voté con mucha ilusión la Constitución del 78, entonces éramos todos jóvenes, casi estudiantes, y entonces ¿qué pasó? Que había bien claro el poder político, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Ya llegó un tercer gobierno democrático y se cambia la relación entre lo ejecutivo y lo judicial, y ya se somete a lo judicial bajo la influencia del ejecutivo. Ahí empezamos la perdición. España no tiene un concepto de Estado. Si hubiera un concepto de Estado o de patria, como queramos llamarle, yo le llamo Estado mejor, entonces ¿qué ocurriría? Todo el mundo sería consciente que hay que defender el Estado, y el Estado se define ¿por qué? Por su soberanía, por sus ciudadanos, por su conciencia social. En España no existe eso. Nos falta madurez. Lo han destruido. Cuando se hizo la Constitución se pensó en el bipartidismo y en contentar a unos corpúsculos extraños que de forma aleatoria habían establecido autonomías en unos años desgraciados para España. Y entonces, ¿qué pasó? Pues hay que contentar a esos señores que hablan de un País Vasco, donde son las provincias vascongadas de toda la vida de Dios, que formaban parte, además, preferentemente concretamente los vascos tenían puesto de oficial en la Armada de Castilla por el mero hecho de ser vascos, porque eran españoles de pro. Todo eso se rompió en una Constitución que quiso contentar a pocos. Bueno, pues si eso ya se rompió ahí, todo lo que está pasando es por la cuesta abajo. La cuesta abajo, en donde se deja que prevalezcan unos valores que son puro egoísmo personal, de triunfo de personas, de partidos o de criterios políticos por encima de las leyes. Mal lo veo, yo mal lo veo, no le veo la solución ahora mismo. Os propongo abiertamente un asunto más colateral o análogo o simultáneo a este, y es que también se está discutiendo en el Parlamento, que es la necesidad, después de 3 años sin constituirse, de esa Comisión de Seguridad Nacional y de Secretos Nacionales. Y parte nuclear de ese debate es si deben de ser llamados a esa comisión. Reglamentariamente entiendo que sí, pero políticamente no sé qué encaje tendría el excluir de esa Comisión de Secretos Nacionales y de Seguridad pues a fuerzas como Bildu o ERC. Pero es lo que decía antes Paco, y ahora te dejo a ti para que hables, porque yo entiendo. Y es que no tenemos concepto de Estado, se nos ha ido de las manos el tema. Tenemos que, nos falta mucha madurez. Y nos sobra complejo de Estado. Nos sobra entender que en un país, para que haya respeto y para que sepamos que la Constitución está ahí, hay que respetarla en todo su contexto, y que tenemos que tener la ley por encima de todos nosotros, y que la hemos hecho para eso, y que el Estado está para proteger al país y a sus ciudadanos. Cuando tengamos claro que todo eso, empezaremos a entender muchas cosas que actualmente no entendemos, Paco. Bueno, yo lo que quería decir, especialmente en la última intervención, o la primera y última intervención hasta ahora de José Manuel, me ha llamado muchísimo la atención la reflexión, ¿no? Que la valoro enormemente en el discurso, pero no tanto en los contenidos. Es decir, a mí me ha preocupado que, por ejemplo, se hable
casi insinuadamente, de que se reparte el territorio de una manera discriminatoria y que se reconocen determinados derechos a no sé qué ciudadanos dependiendo de la zona en la que estemos. Yo creo que decía aquel, creo que era un expresidente americano, que el hombre que olvida su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Pero el 78, a partir del 75 especialmente, pero con el 78 de forma contundente, lo que se hace es restablecer un status quo jurídico desde el punto de vista territorial. Luego podemos hablar de la ley electoral, ¿vale? Pero lo que se hace es restablecerse un status quo desde el punto de vista territorial, que era el que estaba precisamente antes del 36, con mayor o menor intensidad en cuanto a contenidos, pero se respetan esas diferencias que existen en determinados territorios. Y ahora repito que luego yo puedo estar incluso de acuerdo contigo en que al final esto está suponiendo una vulneración del artículo 14 de la Constitución, ¿vale? En eso no te preocupes, que estoy de acuerdo plenamente contigo. Creo que no es lo mismo ser ciudadano de Castilla-La Mancha en cuanto al contenido y alcance de tus derechos que ser ciudadano de Bilbao, desgraciadamente. Pero eso ha sido el devenir de las circunstancias. Pero recuperar un status quo jurídico-político de un territorio como este, que tú tuviste la oportunidad de conocer y sobre el que hoy viajas, hablo del territorio autonómico, por carreteras y por autovías, que merece la pena viajar, y no como hace 30 o 35, 40 años, que tú las conociste, y que hoy tenemos acceso territorialmente a unos servicios públicos inmediatos y de calidad, hasta donde pueden ser de calidad. Ya sé que el servicio público es criticable permanentemente, yo eso lo tengo que ponderar y poner en valor. Es decir, que el concepto de autonomías como concepto territorial y político sea absolutamente nefasto, eso yo se lo diría, hoy ya tengo 60, a quien hoy me critica esa situación, pero yo he conocido esta ciudad cuando estaba la Casa de Socorro, ¿vale? Y solo con decir Casa de Socorro ya llama enormemente la atención la definición. Yo la he conocido. Era el centro de salud inmediato para toda la localidad, ni siquiera ciudad como concepto. Y hemos tenido que viajar por las carreteras que había entonces. Y hoy la red de autovías nos permite viajar entre capitales de provincia de la autonomía por esa red viaria sustancialmente diferente a la que había. Es decir, hemos mejorado muchísimo, hemos pasado del blanco y negro al color, y eso lo ha dado la territorialidad dividida en autonomías, la cercanía de las autonomías. ¿Hemos desvirtuado en algunas cosas el uso de ese concepto? Sí. ¿Hay que retomarlo? Sí. ¿Hay que volver a revisar la duplicidad de competencias y el gasto que supone para el Estado en general como concepto? Eso también. Pero hemos mejorado y yo eso lo tengo que defender. O sea, lo tengo que defender necesariamente. Más allá del eterno debate constitucional. A esa parte que me decías, perdona Julián. Sustancialmente. No. A combinar Discrepo sustancialmente. Esa parte que me decías. Abandonar los cerros de Úbeda y que nos volviésemos. Las comisiones. Decían, creo recordar también, Carlos III, ¿no? Si no quiere solucionar algo, nombra una comisión. Exactamente. Sí. ¿Vale? Pues estamos claros. A mí lo de la comisión de secretos oficiales. Pero vamos a ver, distingamos. ¿De dónde sale la comisión? Del Parlamento. Claro, ya sé. Alguien tira y dice, representan la voluntad popular. Sí. Ya, pero hablamos de los secretos oficiales. Ah, Y eso de que una comisión esté compuesta desde el poder legislativo, cuando estemos hablando del Estado, yo eso tengo mis matices, ¿vale? Y que hoy o no tengan que formar parte de esa comisión entes que territorialmente representan un número de votantes muy escaso respecto de opciones políticas que tienen representación en todo el Estado, pero que alcanzan menos número de votos, o más número de votos que aquellas opciones. Eso es la ley electoral, que atribuyó una determinada incidencia territorial a opciones políticas con una zona territorial determinada. Pero ojo, recordemos de dónde venimos. Y retomo la conversación al principio. El golpe de Estado de Tejero con el programa Pegasus no había sucedido. está más claro que la Previsiblemente. Se sabía, ¿eh? Y la operación Galaxia se dejó ir. y la operación Galaxia previsiblemente tampoco hubiera El 18 de sucedido. octubre de 1982. Bien, porque a lo mejor interesaba. Porque claro, esto de
¿Qué Claro. interesa o qué no interesa? ¿Por qué se arrinconó a Mújica después del 23F? Todos habían estado en la reunión de Navarra y sabían lo que iba a pasar. Hasta que eligieron mal al protagonista. Es posible. Bueno, yo no estoy de acuerdo, obviamente, con siempre, lo que José pasó Manuel, no el eligieron 23F. mal. No. Ya Pero- sabes que siempre hay que elegir alguno que conduzca el coche y se estrelle. Pero no estaba previsto que se Pues porque estrellara. no salí- No, porque no no estaba sa- previsto que fuera él. En cualquier caso, Estaba en previsto la otra cosa, pero comisión, salió. en la comisión de la que me hablabas, y yo obviamente no comparto, respetando absolutamente la condición de parlamentario, que un parlamentario de una minoría territorial pueda acceder a información que afecta a la unidad del Estado cuando ese parlamentario, en su ideología que defiende y por eso lo eligen, afrenta esa unidad territorial. Pero tiene encaje reglamentario. No, pero es que el reglamento lo han creado los hombres y lo ha creado el Parlamento. Por tanto, quien ha creado esa norma es capaz de cambiarla. Ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, cuando gobernaron con mayorías absolutas groseras, fueron capaces de cambiar la ley electoral y modificar que aquello que en 78 se le dio a determinados territorios, que les permitía como Convergencia y Unión, disfrutó muchísimos años de la saca de unos y de otros, y el PNV otros tantos, ninguno planteó modificar esa ley para que cuando vota uno de Cádiz, o una persona de Cádiz, pueda valer su voto en Madrid, lo mismo que cuando vota uno de San Sebastián o una de San Sebastián. es lo mismo. Y no se hizo. Ni se va a hacer. Y no se hizo. De todas maneras, hacer la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, a mí me parece, de entrada, que con toda la normativa que permita al Congreso elaborar comisiones, teniendo en cuenta que con esa normativa pueden entrar en esas comisiones, personas representando a territorios que están en contra de la Constitución y que se ha demostrado incluso en el gobierno, lamentablemente, que no son cuidadosos con lo que prometen que no tienen que airear y que están en contra de lo que se va. No, me parece que eso es demasiado serio. Los secretos de Estado no pueden caer en manos de determinadas personas. Lo lamento, pero yo estoy totalmente en contra de esa comisión. Los secretos de Estado, No. antes de que permitir el inciso, Perdón. los secretos de Estado deben no trascender de los órganos del Poder Ejecutivo del Gobierno al Poder Legislativo, al Parlamento. Es que yo creo que hay un error de base. Nosotros no nos podemos, o sea, en teoría nadie se puede oponer a la creación de comisiones porque está establecida en el reglamento. Sí, ya lo Ese sé. es el primer fallo. Ese es el primer fallo. O sea, pero lo yo- que no puede haber es un asunto, sea político o no político, que sea constitutivo de delito, que esté en sede judicial y al mismo tiempo se abre una comisión Eso no puede que da ser. un dictamen en el Congreso de los Diputados, es absurdo. gente que no es experta en derecho. Imaginemos que yo fuera un diputado, yo de derecho cero patatero, de leyes nada, y si y encima entonces estás en puedo contra de la opinar. Constitución, el Claro, colmo del y puedo colmo. dar un dictamen mientras los jueces y los fiscales están haciendo su trabajo. Eso es el primer error garrafal, que es lo que dije al principio. La ley tiene que estar por encima del poder. Y si no está por encima del poder, estamos en fallo continuo y en error continuo y nadie lo corrige. Por otra parte, ley de secretos oficiales. Vamos a ver, aquí hay un jefe del Estado. En la Constitución se le cercenó todos los poderes. El Estado está representado por una persona. Hemos decidido que sea un señor que hereda el cargo. Bueno, lo hemos elegido así, los españoles. Ese señor ahora mismo no tiene ningún poder. Ese señor es el que tendría en todo caso que dirigir las comisiones de Estado. ¿Por qué? Porque él es el representante que puede tomar decisiones de Estado, porque es el jefe del Estado. Si no, quitémosle el nombre y pongamos el rey Pepito. Y eso no puede ser, porque habría que cambiar la Constitución. Entonces estamos en un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque hemos hecho las cosas de una manera y pensando, insisto, yo soy muy pesado, en la partitocracia, en dos partidos que había entonces, poderosos. Se hizo la Constitución en ese asunto. No, Yo discrepo un poco de tu opinión, pero Paco, perdóname. José Manuel, perdona, José Manuel. Creo que en la base que comparto contigo, el jefe del Estado no tiene poderes ejecutivos desde el punto de vista de hecho, ¿vale? Pero creo que al principio de tu intervención confundías una comisión de investigación con una comisión de secretos oficiales. Es diferente. La comisión de investigación
que Sí. yo comparto tu razonamiento, me parece ridículo, y además existe el principio básico de no bis in idem, es Sí. decir, uno políticamente no puedo ser condenado y obligarme a dimitir por el resultado de una comisión de investigación y que luego sea suelto en la vía En la penal. judicial, Pero, claro. pero no es lo mismo la comisión de investigación que la comisión de secretos oficiales. Es un órgano formal. No lo tengo yo, no lo tengo No, yo. ahí no, no, se no, decide no nada, tiene no se nada decide no nada. tiene nada Ahí que lo ver. que se hace es información y muy No muy tiene nada que cuidadosamente. ver, no tiene Cuidado, nada que ver. las actas de esa comisión pueden dar criterios de censura hacia el compareciente, Y en la este puede- caso la ministra. Más que nada, lo que pueden ser Ojo. mal utilizadas. Y eso, Pues ahí está el problema, No. ahí está el problema. Por eso. Sobre Entonces, todo, yo creo que tenemos las cosas un poco retorcidas desde el punto de La vista normativa lo constitucional, permite, de la soberanía del Estado. Y yo un poquito, Paco, perdona, la situación política del 36, la comunidad autónoma catalana se generó en el 37, durante la Guerra Civil, desgraciadamente, no es anterior a la Guerra Civil. Y cuando los vascos intentaron emitir moneda era también en el 37 o el 38, no me acuerdo exactamente, porque mi memoria me falla, pero no era antes de la República, de haberse proclamado legalmente la Segunda República Española. Entonces, lo que pasa es que había ciertos personajes, como Tarradellas, por ejemplo, en el exilio, que era el último presidente de la Comunidad Autónoma Catalana, y se le quiso dar contento a esa minoría. Yo creo que ahí se cometieron algunos errores. no, pero independientemente pero lo de eso, vemos ahora, cuidado. la idiosincrasia de las regiones tiene que seguir estando y lo que se tiene es que respetar la Constitución. Pero eso no tiene nada que Eso ver está una cosa claro. con la otra. ¿Alguna aportación más Sí, antes de sí, yo descansar? quería Sí, decir, sí. perdona Julián, Sí. yo creo que no todo es desgraciado, No, no. ¿vale? Y la Constitución del 78 con los años he aprendido que esa transición, la transición española, fue lo menos malo. En eso estamos No de se acuerdo. hubiera podido hacer, Había no se otras en eso opciones estamos de acuerdo. y la opción que se adoptó es la menos mala. Sin duda. Que hoy tenemos secuelas derivadas de aquella opción menos mala, sí, pero allá los valientes que lo hubieran decidido de otra manera. Entonces, Es que es muy fácil ver esto desde la perspectiva No se puede 40 años después. Si No, hubiera no. sentido de Estado en los partidos políticos que están en el Parlamento con mayorías o con suficiente mayoría, si su interés fuera mejorar el Estado, deberían acometer Bueno, la reforma o ni- la ni mejora Francia, de la Constitución. No, José pero es Manuel. muy fácil decir la mejor y la reforma de la Constitución, porque yo estoy un poco en la línea. Trasladar la situación actual a hace 40 años, cuando se elaboraba por todas, y hubo que ceder por parte de unos y de otros, mirando al futuro de este país, es injusto. Y desde luego que se pueden corregir cosas, pero cuidado con corregir cosas, porque ahí vuelvo a lo de antes, para corregir la Constitución y adecuarla quizá a la situación que, entre comillas, decimos que hay ahora mismo, teníamos que estar preparados. Y yo dudo mucho que todos estemos perfectamente preparados para hacer de este un país que, modificando Tienes la que permitir. Constitución, en algunos puntos, por ejemplo, en la ley electoral podía tocarse, o alguna que otra. Pero hay que tener mucho cuidado, porque hay que tener la conciencia muy clara de lo que es el Estado, de lo que son las leyes y qué es lo que queremos en Victoriano, nuestro país. Lo que hay en general es una crisis. Ningún gobierno, y con ello especialmente o antes de ellos, porque son consecuencia de ningún partido político en general, es capaz de pasar la ITV No. en Europa. Y yo le llamo la ITV a que no le funcionan las luces largas. Van con luces cortas. Sí. Van por legislaturas. Tienes el problema en Francia. Lo tienes de hace, no llega a 8 días. Ujú. Donde dicen, Macron ha ganado las elecciones. No, es inexacto. No las ha ganado Macron. Cuando ves el devenir de las últimas elecciones, alguien está ganando las elecciones. Alguien las está ganando y otro las está perdiendo. Solo que el que tiene el resultado más favorable lo tiene para gobernar, pero no está ganando más, están ganando otros. está retrocediendo. Y eso significa que no tenemos capacidad de atender las demandas sociales que se nos piden a aquellos que decimos que somos demócratas y que defendemos una sociedad plural y demás. Algo nos pasa. Es decir, si estas reformas sociales no nacen desde la autorreflexión interna de qué estamos haciendo mal, aquellos que decimos que lo hacemos bien, permitiremos que otros, que no han hecho nada, puedan terminar haciendo lo que quieren hacer.
Justo lo contrario. 35 minutos consumidos de tertulia, y como suele suceder en este programa, pues el programa Pegasus dejó paso rápidamente y en su posición en el cadalso a la Constitución española. A vuelta de publicidad vamos a hablar, vamos a reconducir la tertulia hacia las herencias. Saben ustedes que hay una iniciativa de una asociación de jubilados en nuestro país ha despertado, reabierto el debate sobre la libertad de los mayores de decidir quién o no deben de heredar sus bienes en función de cómo se hayan comportado hacia ellos. Y es un debate que ha trascendido a la calle y que está en las conversaciones de todos. Vamos a hablar de ello a vuelta de estos minutos de publicidad. No se vayan. Tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Continuamos. Herencias. En los últimos días, algún colectivo de jubilados y pensionistas de España han reabierto el debate que nunca ha dejado de estar latente sobre si deben de heredar, deben de beneficiarse de ese tercio de herencia obligatoria a los legítimos herederos, aquellos que llevan años, si no décadas, desentendiéndose completamente de sus padres, a veces dependientes, personas que están en residencias y que no llevan tiempo largo sin saber de sus hijos, que luego sí que van a heredar de ellos. El Código Civil establece que un tercio de la herencia debe ir de manera irrenunciable y obligatoria a los legítimos herederos. Hay un segundo tercio, y el letrado me corregirá si me equivoco, un segundo tercio que es de mejora para todos aquellos legítimos herederos o alguno de ellos, y un tercero que es de libre disposición o de libre designación, para que si uno quiere le deje esa parte de la herencia a su vecino de enfrente que le cae bien, por ejemplo, cualquier causa benéfica. Hay que también dejar claro que se protegió desde el Código Civil a los legítimos herederos para evitar el oportunismo de quienes en los últimos años de la vida de un mayor, pues y aprovechándose a lo mejor de ese decaimiento de facultades, pues aprovechan, se hacen indispensables, se hacen imprescindibles, crean un lazo de afecto hasta que consiguen su objetivo, que es que esa herencia vaya a ellos y no a sus hijos. Dicho lo cual, planteo a la mesa si hay un acuerdo o una sintonía con esta idea que plantean la Asociación de Jubilados, que ha dado que hablar a todo el país. Francisco Delgado, la parte jurídica. Yo evidentemente, concluyendo la exposición que tú hacías, debo decir también que respecto de conductas que están sujetas a que alguien haya hecho una disposición a favor de un tercero, de una parte de su herencia, hoy por hoy, el mismo Código Civil previene una serie de acciones de impugnación de los actos de disposición que el testador hubiera hecho sobre sus bienes, de cara a que aquellos bienes puedan recuperarse para el caudal hereditario. Yo en este concepto, y hablo a título muy personal, voy más allá. A mí me entristece enormemente que el debate se haya suscitado exclusivamente por las personas mayores. Yo soy de los que piensa que, al amparo precisamente de la Constitución, cualquier persona, desde cualquier edad, permitirme la jocosidad, ¿no?, las posibilidades de morirse estando vivos son todas. Por tanto, cualquier persona, en cualquier momento, debería tener la posibilidad de disponer libremente a quién van sus bienes, con independencia de su concepto de descendiente o no descendiente. O sea, no se trata de que aquí entremos en una causa que subrepticiamente de lo que me estás hablando es de causas de desheredación. No, la reforma del Código Civil debería ser más ambiciosa, y es la libre disposición de los bienes por parte del causante. Digo causante como fallecido, o testador si ha tenido la posibilidad de testar. Pero la libre disponibilidad o disposición de sus bienes por cualquier persona a lo largo de toda su vida. Y si cualquiera entiende, con la condición que sea, la de hipotético heredero o no, o de un tercero que entiende que cualquier acto de transmisión o de disposición se cometió manipulando la capacidad de la persona que transmitía, y no nos olvidemos que las transmisiones de bienes, especialmente de bienes inmuebles,
se hace ante fedatario público, otras disposiciones económicas pueden hacerse de otra manera. Pues yo lo que defiendo y defenderé no es que nos quedemos en eso de añadir al Código Civil una causa de desheredación que ya la jurisprudencia del Tribunal Supremo hace unos años ya matizó civilinamente sin modificar el Código Civil en ese sentido. Creo que cualquier persona debe tener libertad absoluta en la disposición de su patrimonio. En mi despacho a los clientes se lo digo, pues se ofenden, ¿no? Siempre hay, cuando son varios los hijos, que uno llega y le ha tocado la legítima, y la mejora se ha ido a otro, y la libre disposición se ha ido al resto también, ¿no? Y entonces, cuando analizas su vida, te encuentras dos tipos de personas. El que reacciona frente a esa disposición testamentaria, el que se conforma frente a esa disposición testamentaria, pero a ambos siempre les digo lo mismo. Es que tú no tenías herencia. Tú no tenías nada. Los bienes eran de tu padre y de tu madre. Y habéis tenido suerte de que cuando han fallecido haya quedado algo. Pero podían haber hecho con ellos lo que les hubiera dado la gana. Sin embargo, hay un concepto muy de derecho romano, de que solo por la condición de una condición jurídica, que no implica conducta, solo soy hijo o hija, pero no implica conducta, porque claro, a eso si le dices a alguien que tú tienes la obligación de alimentar a tus padres y que hay un artículo en el Código Civil que te obliga a alimentarlos, se ríen. No, pero eso como que no, no, pero no se ejerce ese derecho. No se ejerce derecho. Si algunos progenitores en edad, obviamente en la vejez, ejercieran ese derecho, yo te aseguro que se consumiría la herencia en el intento. Se consumiría la herencia en el intento. Pero para mí, honestamente, creo que al amparo de un Estado democrático, de derecho, y con un modelo que además debe ser algo más anglosajón de lo que es, cualquier persona tiene que tener disponibilidad absoluta de su patrimonio. No se trata de que aquí hayamos descubierto que con la pandemia las personas mayores estén más o menos desatendidas. No se trata de eso, que lo ha puesto en evidencia, claro. Como también el estado del bienestar ha puesto en evidencia dos cosas, que para que los que estamos en una franja de edad determinada vivamos bien, por abajo hay que crear guarderías o centros de educación infantil para dejar a los niños o niñas por la mañana y nosotros trabajar y poder tener 3 coches, 3 pisos o 2 pisos y unas vacaciones, y por arriba también tenemos que quitarnos a los abuelos y a las abuelas porque obviamente no tenemos condiciones para poder mantenerlas y asistirlas. Esa es la paradoja del estado de bienestar. Y ante esa paradoja, pero me limito al debate que tú centras, libertad absoluta para la disposición de su patrimonio por cualquier persona. Pocos asuntos como este de las herencias, en ellos deja de tener presencia el no sabe, no contesta. Todos tenemos opinión sobre este tema. Sin duda. Pues las claro vuestras. Sí, pues claro que sí, porque además hay una cuestión que es evidente. La libertad, tanto que hablamos de la libertad, pues cada uno tiene que tener libertad para ejercer aquello sobre lo que es dueño y se lo ha trabajado, se lo ha currado toda su vida. Yo estoy de acuerdo completamente. La ley, si se modificara, había de ser en ese contexto. Es decir, la persona que tiene en su haber economía o bienes inmuebles tiene que tener la facultad de poder decidir sobre ellos. ¿Por qué tiene que ser de alguna forma obligado a unos determinados conceptos? No, hágase las cosas pensando de verdad en la persona, no en los demás. Porque ha dicho una cosa Paco y es muy evidente. Es el derecho, porque como soy hijo o soy hija, o hija o hijo, o nieto o nieta, no. Si he tenido la posibilidad, y hablando desde la perspectiva de que, en mi caso, por ejemplo, ya me han dicho 1000 veces, gástatelo todo, disfruta de la vida, a nosotros, gracias a Dios, no nos hace falta, ya nos has dado bastante, si es que nos tenías que dar algo, porque tenemos la posibilidad de estudiar, de trabajar, de tener... Bien, si todo eso está muy bien, pero hay personas que no son así. Hay personas que no tienen esa posibilidad o que ni siquiera han tenido esa facultad para que se lo digan. Pero es que uno, cuando tiene en su haber cualquier cosa, tiene que tener el derecho a poder hacer aquello que considere. ¿Por qué? Tiene que ser solo porque no me han cuidado. No, aunque si te han cuidado, como si no. Tú tienes que tener la facultad de decidir de lo que tú tienes, qué es lo que haces con ello. Porque ese es tu derecho, esa es tu libertad. Tanto que decimos la palabra libertad, que la utilizamos de una manera tendenciosa y malintencionada en muchas ocasiones. Creo que en este aspecto las personas, no mayores, sino más jóvenes, el derecho
a decidir sobre lo que tú tienes, qué tienes que hacer con ello, le corresponde únicamente, y la ley tenía que estar en ese aspecto, tenía que ser modificada en ese sentido para que pudiera ser realidad lo que las personas, muchas personas, yo creo que piensan. José Manuel, también tienes una persona con un buen número de años ya acumulado. Sí. Creo que aquí el decano es victoriano. Sí, yo soy el mayor, sí, es verdad. El menos joven. El menos joven, exactamente, perfecto. Muy agudo, muy agudo. No, y cargado de veracidad porque juventud divino tesoro, victoriano. José Manuel. Es que el problema es muy complejo. O sea, está claro que todos pensamos que uno podría hacer con sus bienes lo que quiera. Eso está en teoría. Aquí tenemos una desgracia, y la ha mencionado Paco hace un momento, y es que somos herederos del derecho romano. Y no hemos salido de ahí, y con Napoleón encima nos han metido la legislación francesa por medio, con lo cual han estropeado más todavía las cosas. Entonces aquí, libertad muy poca, a pesar de lo que dice la canción, ¿eh? Entonces tenemos posibilidad, pero nada más. Y en cuanto uno quiera incordiar, se ven todos en el juzgado, sometidos a un proceso y sometidos a unos gastos. Luego hay otro tema, no vale solo dar libertad al señor para disponer sus bienes, es que hay un tema fiscal que es gravísimo, porque yo se lo dejo a la señorita que está detrás de la cámara porque me parece y me agrada cómo me trata, pero resulta que si se lo dejo a ella tiene que pagar el 60% de impuestos. Entonces, la complejidad del sistema, farragoso sistema burocrático que tenemos los españoles, supongo que los franceses igual, italianos creo que parecido, pues resolverlo no es solo decir, vale, disponga usted de sus bienes, no, disponga usted de sus bienes, pero además, como usted ya ha pagado impuestos por tener esos bienes, porque he pagado el IRPF, he pagado mis IBIs, he pagado mis zonas de ocupación y mis aparcamientos y mis historias, pues al que viene detrás no se lo pida otra vez, no le pida encima que pague más. De hecho, está pasando en Andalucía y en muchos sitios que la gente renuncia a las herencias cuando no están bonificadas. Es algo tremendo. Claro, tremendo. Es que es un problema complejo. No solamente es civil, asunto, es civil, es fiscal. Eso es otro asunto. Es otro asunto más es muy complicado. enrevesado, muy enrevesado. Porque no en todos sitios sea igual. se ha multiplicado lo de la renuncia a las herencias Sí. en los últimos años. Y no todas las regiones son iguales, pero bueno, eso es otro tema y un debate fuertísimo. Pero es que da igual, si tú das libertad y resulta que luego viene la señora Montero y le pone una capa de encima y no le deja salir, pues, no, José pues Manuel, creo que el debate se centraba en el derecho de sucesiones. Exactamente, ¿vale? El derecho de sucesiones, la modificación del derecho de sucesiones y la capacidad de aquel que tiene patrimonio en trasladar el patrimonio a los afectos. Exactamente. Sí, eso estamos todos de acuerdo. En eso no hay duda. La consecuencia fiscal, evidentemente, sería una cuestión paralela o consecuencia de, no, tendría que ser relacionada de esa modificación. Claro. ¿vale? De esa modificación. Es que si no, no tenía sentido. Pero, bueno, yo lo de no tener sentido, dejar de tener sentido, yo te voy a decir el debate que he tenido en algún foro que tiene capacidad de decidir, ¿no? Sabéis, si hablamos de personas mayores, porque es la introducción que ha hecho Julián, la cantidad de residencias subvencionadas desde lo público, ¿vale? Y que la plaza que ocupa una persona mayor está subvencionada desde lo público. Eso, para que lo entendamos, significa que su familia no le aporta a esa persona mayor el resto de dinero que cuesta la plaza, ¿eh? Pero sí se reparten las casas. Pero sí se reparten después las casas cuando fallece la persona mayor. Es lo que estaba diciendo antes. Y yo, en ese concepto tributario, y ahí siempre me digo a mí como autocrítica, soy un poco podemita, cuando llega el reparto de la herencia de la persona que ha sido asistida durante 4 años, 5 años, con una plaza financiada, el Estado no, lo que te hace es financiarte. Sí. La administración te financia. Debería de ser uno de los acreedores de la herencia la administración regional y decir, yo le he pagado, no lo es, Julián, no lo es. No lo es. No lo es. Yo le he pagado a su madre o a su padre 16 meses, 4 años, lo que haya sido, porcentualmente de esta plaza, que supone un crédito, y eso presupuestariamente desde esa herencia, cuando hay activos, debería de revertir en una bolsa, en una bolsa de la administración pública que permitiera garantizar esa asistencia en los años venideros a todas las personas.
Pero eso porque tiene es una un fondo solución muy fácil. es un fondo de solidaridad. No es tan fácil, ¿no? Sí, hombre, porque sí, hay sí. que regularlo. Hay Es que un regularlo. fondo de Claro, solidaridad. es que te he dicho que el problema es complejo. Y había que hacer, no basta y había que solo hacer dar José la Manuel, libertad. Es que hay que, si no y lo había, regulas... y había que hacer una retroactividad. Claro. Porque claro, la habilidad es que como mi padre Victoriano, que está aquí estupendamente, ¿vale? Está estupendamente, nadie está pensando que mañana pudiera estar en Se una puede ir, residencia, sí. ¿vale? Nadie está pensándolo. Claro, entonces le dice, oye, papá, ¿y por qué no nos transmites los bienes que tienes? Ahora que estás estupendamente. Pero te quedas con el usufructo para que no te puedan echar de casa, no te podamos echar. Sí, pero ya está transmitido el bien. Cuando fallece, el usufructo se extingue y sus herederos o terceros adquieren el pleno dominio del bien. Claro, pero él ha estado 7 años en una residencia asistida y financiada con dinero público. Pero, La reflexión mía es, ese periodo no puede ser que quienes apartaron a su progenitor o progenitora de su entorno familiar y lo incluyeron en un servicio del Estado. Que está bien. claro, Sí, no, que está estupendamente, ¿no? Pero es que yo defiendo eso. Si la cuestión es, si queremos mantener el estado del bienestar, se mantiene con recursos. No puede ser que luego se reparta el patrimonio sin reintegrar a los demás la parte que los demás pusieron por ti. Perdona que rasque bola, pero no estás proponiendo un segundo pago. Es decir, los conciertos de la administración con las residencias privadas se pagan con los impuestos que pagan los hijos del residente. Pero claro, pero es presupuestario. Con lo cual mañana, ante un déficit presupuestario, puede ser que la calidad asistencial baje porque no hay recursos públicos para que tú, dentro de 15 años, puedas recibir la asistencia que hoy se está recibiendo. Eso es un problema de gestión. Y yo lo que estoy diciendo Ese es el tema de la jubilación. y yo lo que estoy diciendo es el claro, carácter. es un tema diferente. Y yo lo que te estoy diciendo es el carácter finalista de los recursos. O sea, ese es el tema de Es las decir, jubilaciones. Que al nos final- retroalimentemos para garantizar esa asistencia, nos retroalimentemos. A mí me parece deshonesto, lo digo así, que se reparta un caudal hereditario de una persona que ha sido asistida desde lo público, con recursos públicos, porcentualmente en una parte muy notoria, y después haya un caudal hereditario en el que los demás no seamos copartícipes para reintegrarnos con el mismo carácter finalista para seguir asistiendo a terceros. Es que eso no se puede cumplir porque las cuotas de la seguridad social no tienen un destino finalista. Primero, no está regulado. No hablo así. de la seguridad social. Perdón, lo de la jubilación o la asistencia social, es que me da no- igual. Es que yo decía antes que es parecido a No las puedes. jubilaciones, pero no, tiene conceptos diferentes. Que no tiene Yo nada lo que tengo ver. muy claro Además, ese tema. otra cosa es que es tú complicado. pidas, cuando va a una residencia un señor, una residencia pública, financiada por el Estado o por quien corresponda, ¿qué pasa? De su pensión le retienen el 75%. Es obvio que casi la mayoría de las ocasiones no cubre el coste de esa plaza. Eso está más claro que el agua porque lo vemos todos. Nada más comparando con lo que vale una residencia privada. Estamos hablando de 2.000 euros al mes frente a 400 euros que puede aportar las personas que pueden estar, la mayoría de las que están en residencias públicas. Pero cuidado, nosotros estamos pagando unos impuestos que son muy altos para soportar el sistema de bienestar social. Cuidado, Estado del cuidado, bienestar. no, Sí, no. sí, es Lo eso. que- Hombre, que no va a vamos ser ver. eso. No, José Manuel. Entonces, ¿para qué pagamos La impuestos? asistencia en ese tipo de instalaciones, porque es que Son te estás todas, no olvidando, podemos es distinguir, que tus Paco. impuestos van a un montón de cosas, ¿eh? Sí, Sí, entre ellas el bienestar de En los eso- ancianos en las residencias, Sí, entre ellas. claro, y Claro, lo comparto, pero pues también, entonces, te digo, bájeme esa, usted los impuestos esa asistencia es una falta, y yo pago es la una falta de residencia. liquidez de que la persona que lo necesita. No, Sí, no sí, estoy sí, de sí. acuerdo. Es una mala gestión Lo que del no- Estado, lo que no, no- de la no, autonomía. hombre, no. Pero Total y absolutamente. pero no. el hecho es una falta de liquidez Yo de la puedo- persona que va allí. yo Por puedo eso, por eso lo tienen que subvencionar, porque no puede pagárselo Yo todo. puedo Porque tener- él ha pagado impuestos toda su vida para garantizarle un estado de Claro, bienestar en su vejez. y se le da, Y se le da. pero hay que pagarlo y de alguna manera... Ya lo ha pagado él y lo pagamos Sí, los demás. de ¿sí? acuerdo, En correcto, ese momento. hasta ahí Pero que correcto, se- pero luego después hay que compensar eso para seguir pagándolo. No, hay que seguir Os pagando pido que os impuestos interrumpáis todo el país. civilizadamente. Todo pero el sí, país. sí, pero que os interrumpáis. Sí. Quisiera dejar para algún asunto más, antes de cerrar esta tertulia de hoy, para un asunto que a mí de entrada, de presentación, se me antoja un poco más folclórico, pero que a poco que se analiza no tiene nada de baladí. En el día de ayer, para ustedes que ven la tertulia hoy jueves, nosotros estamos en miércoles.
la grabamos ayer. Y hoy, miércoles, se ha difundido en todos los medios de comunicación la propuesta del Gobierno a través del Ministerio de Sanidad de que la restauración, la hostelería, deje de incluir de manera predeterminada en su menú del día las bebidas alcohólicas, deje de incluir el vino o la cerveza y de manera predeterminada, como digo, se proponga consumir el único líquido que sea agua. La reacción del sector de hostelería pues ha sido frontal e inmediata, y habrá una segunda reacción que se irá conociendo en los próximos días de los sectores más sensiblemente afectados. ¿Qué le voy a decir? En Valdepeñas, el sector vitivinícola. En Castilla-La Mancha, el sector, la industria agroalimentaria derivada del vino es esencial, fundamental. Una valoración de la mesa sobre esta propuesta. No sé si estáis al corriente del asunto, pero os pido un ejercicio de confianza. No, a mí me pilla con la inmediatez de tu planteamiento, no tengo ningún problema en eso, pero nos abocamos, nos tiramos de boca siempre al Estado de Derecho y al Estado democrático y social y a las libertades, y a mí me sorprende enormemente que se legisle desde la imposición y no desde la opción. Creo que el ser humano tiene derecho a optar por qué consume, el empresario tiene derecho a tener el negocio que le dé la gana, dentro de la legalidad vigente, que le dé la gana dentro de la legalidad vigente, y por tanto que en su opción empresarial incluya, es que me parece un poco absurdo, pero bueno, que incluya en el menú el consumo de una cerveza, de un vaso de vino, de una botella de vino, me parece una opción tan legítima que es una grosería que se atente a la libertad personal y a la libertad empresarial desde ministerios que probablemente no sé algunos dónde viven, si cerca de la realidad o sentados en los ministerios, pero desde luego me parece que si ese planteamiento existe es absolutamente ridículo. Ha sido solo una recomendación, no se ha anunciado nada. No, es que bueno, es una recomendación. Yo te he contestado, Julián, como si fuera una imposición, no una recomendación. Exactamente, para ser riguroso y ser cuidadoso en todo, pero es que es lamentable ni siquiera que esa recomendación se haga, porque la libertad se toca la libertad de lleno, independientemente de que lo vayan a entrar en matices de los perjuicios o no perjuicios, o por qué se quita, por qué no se quita, y el perjuicio que puede haber del vino o de la cerveza, que me parece absurdo, pero desde luego lo que es auténticamente demencial es coartar la libertad de las personas a decidir lo que come, cómo lo come, y el que sirve, cómo lo sirve y de qué manera lo sirve y qué ofrece, dentro de la legalidad vigente, evidentemente. Pero vamos, es que me parece de risa el planteamiento. Creo que debe ser alguna broma de alguien, porque desde luego, si está de verdad hecho, no lo quiero pensar que sea así, no lo voy a juzgar, porque no estoy seguro de que alguien que esté con los pies en el suelo haga ese planteamiento. A mí me parece muy lógico este planteamiento. Dentro de la Agenda 2030 nos están sometiendo los ingenieros sociales a imposiciones, una tras otra. Sí, eso sí. Primero nos encerraron inconstitucionalmente. Después había que aplaudir a las 8 a los médicos que cumplían con su labor. Sí. Después nos dejaron salir de casa, pero con la mascarilla. Después le pusieron un impuesto a las bebidas azucaradas, no alcohólicas. ¿Y por qué? Y ahora vienen con esto. Pues es normal. Están probando hasta dónde el pueblo humano, no el español solo, el ciudadano del mundo aguanta. La Agenda 2030 tiene un lema: no tendrás nada y serás feliz. Bueno, es el lema ese es el lema formal, y y todo lo que está pasando está dentro de esa agenda y dentro de esa estructura. No exactamente, y esto pero bueno, es sería un debate. Otra prueba de los ingenieros sociales. Sería otro debate. ¿Qué pasa? Sería otro debate. Hay que decir que la recomendación está sustentada en el hecho de que 1 de cada 4 fallecimientos en nuestro país se debe a accidentes cardiovasculares. Ya. Y yo, desde mi cortito entender, creo que los accidentes cardiovasculares tienen que ver con una alimentación inadecuada y no con el uso racional de una copa de vino y una falta de ejercicio, por ejemplo, y una falta de ejercicio. Pero ahí está el primer culebrón de primavera del año. En cualquier caso, Julián, lo que hay que reflexionar es una cosa: no se trata de que el fallecimiento exista o no, que no es deseable para nadie, ¿no? Por supuesto. Sino si llega cuando uno es feliz. Exactamente. Y por tanto, en los menús tiene que seguir habiendo vino.
tiene que haber felicidad. Y que quiera que, no, Y además, que lo deje. si no, el que si quiera no se bebe que no. si no se bebe el vino para que puedas debatir las cosas en la comida, es que no tiene gracia la comida. Y es un poco sosa, sí. Y una última reflexión. ¿A cuántas criminalizaciones se va a someter al vino en nuestro país por parte de los gobiernos? El que no sabe beberlo. A las que haga falta. Si es que lamentablemente las personas que hacen, no saben apreciar lo que es catar un vino en condiciones, con una buena mesa. Hay que distraer a la gente de los problemas reales que Sí. tenemos. Hay una cortina de humo. Nadie habla de la subida de los precios, nadie habla. Todo eso está calladito. Una cortina de humo. Entonces nos echan pruebas Bueno, como quizá- al perrillo cuando le echas el Pero hueso para eso, que José Manuel, pique. es que quizá que España que nos merecidamente tenemos una exposición clara de cocina y de cocineros. Sí. Quizá es que los cocineros empiecen a tener que entrar también, el que con sus platos de No, en cómo cocina hagan sus sofisticada platos. debe de consumir una copa de vino para que al indicando final... el efectivamente. vino adecuado. Es la recomendación, ¿no? Exactamente. Es la recomendación. Para que nos enteremos bien. Madre mía. Hacer mayor uso del concepto de maridaje, que a mí lingüísticamente me parece una bazofia, el término maridaje, pero que en cuanto, el acompañamiento, sí. en Pero- cuanto a concepto sí que funciona. Pero Sí. y políticamente funciona muy bien. Funciona estupendamente. Maridajes. Los maridajes. ¿Qué razón llevas? Sí. Bien, pues nos hemos quedado sin tiempo, había alguno más anotado en agenda y en guión, pero lo vamos a dejar aquí con una última reflexión. Hace pocos días los gobiernos, tanto autonómico como central, han decidido o han estado de acuerdo en que nos despojemos de cualquier tipo de restricciones frente a la COVID-19 y desapareció el uso de las mascarillas en interiores. Días después y 2 semanas después de la Semana Santa, el número de contagios, el número de hospitalizaciones se ha duplicado en España y en Castilla-La Mancha. Ya solo se lleva la contabilidad o el registro de los afectados mayores de 60 años y se deja de computar de ahí para abajo. Tendremos que confiar en un futuro un poco más cierto y un poco más claro, porque la tendencia parece que nos la vuelve a marcar la lejana China, donde hay una gran ciudad de 25 millones de habitantes con un confinamiento indefinido y total, riguroso. Las barbas del vecino y las nuestras, ya me entienden. Les emplazamos adentro de 7 días y un fuerte abrazo.